Contratación pública, episodio 131. Bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde se habla de todo lo relacionado con vender a la administración. Soy Luis Gracia, consultor sin corbata que guía y enseña a empresas y profesionales para que vendan a la administración. 9 de septiembre de 2022, episodio número 131, episodio en el que te hablaré de negociar con la administración. Pero antes, para vender a la administración no solo hace falta saber algunas cosas, también conviene y mucho aplicar método. Método para decidir, para hacer, para seguir, para presentar. Con método todo se hace más fácil. Y métodos es una de las cosas que aprenderás en mi curso para vender a la administración en luisgracia.es. Y ahora sí, vamos allá. Esta cuestión es importante, ya que de entrada está bien pensar que todo es negociable. Bueno, o casi todo. Y cuidado, porque no hablo de discutir, hablo de negociar. Para negociar eficazmente, para negociar y que nos salga bien, conviene, además de empatizar, conocer los límites de la otra parte. Ya sabes que no se le pueden pedir peras al olmo. Por eso es importante conocer algún rasgo sobre cuál es el punto de partida de una negociación con la administración. Te cuento. Este episodio está inspirado en una historia real y reciente. Conociendo la historia, aprenderemos una lección que, con historia de por medio, quizá no olvidaremos. Y aunque no te podré contar muchos detalles, por eso del respeto a sus protagonistas, creo que acabará siendo significativa y no la olvidarás. Y sobre todo, nos servirá para introducir el asunto. Bueno, como te decía hace un momento, esto va de negociar con la administración, no de discutir. De entrada, y en general, en la vida está bien dialogar, pensar que todo es negociable y actuar de esa manera, con disposición a ceder, esperando obtener, con disposición a escuchar y a hablar con respeto, siendo empáticos y también asertivos. En definitiva, negociar. Negociar desde el respeto con el propósito de equilibrar, conciliar, aunar. Aunque no siempre es posible, o no como nosotros queremos que sea. Bien, te cuento la historia. Tenemos una licitación convocada por un ayuntamiento, el ayuntamiento de Villarriba, una ciudad de más de 200.000 habitantes, importante. Una licitación muy de nicho, interesante para empresas de un área geográfica determinada con unas características y capacidades muy determinadas. Empresas que, además, no suelen participar en licitaciones públicas. El contrato es peculiar y muy particular, y a todas las partes interesa que las cosas salgan bien, que todo sea normal. Lo típico. La primera cuestión surge en la fase de licitación, y merece la pena comentarla ya. Durante la fase de licitación, en el pliego de prescripciones técnicas, se establecen unas condiciones. Una de las condiciones establecidas, un pequeño detalle que a la hora de ejecutar el contrato se convierte en relevante, es aclarado verbalmente por una empresa en sentido contrario a lo que figura en el pliego. Lo vas a entender enseguida. El pequeño detalle es este. En el pliego se decía que el licitador no podría utilizar unos terrenos propiedad del ayuntamiento. En la visita al lugar de ejecución del contrato, cuando se pregunta a la persona responsable de aquel lugar sobre la posibilidad de utilizar esos terrenos, pues esta persona dice que sí, que no habrá problema en utilizarlos cuando llegue el caso. Vaya tela, esto traerá cola. Aunque de entrada ya te puedo decir que, primero, considerar que lo dicho por alguien está por encima de lo escrito es un error de sentido común. O de parvulitos de contratación pública. Y mira, aunque quien lo diga sea el jefe del Estado español, o sea, aunque lo diga el rey. Y dos, aún me atrevo a decir más. Considerar que lo que hay escrito en un documento cualquiera
está por encima de lo previsto en un pliego de prescripciones técnicas o en un pliego de cláusulas administrativas, es un error de primero de contratación pública. Prudencia. Siempre prudencia. Y en lo relativo a los contratos, lo escrito en los pliegos. Lo demás no vale. Total, que el licitador, por el que conocemos esta historia, toma como premisa o presupuesto que sí podrá utilizar unos terrenos propiedad del ayuntamiento. Y lo hace porque así se lo ha dicho una persona con suficiente autoridad sobre los terrenos, que no sobre el contrato. Ojo. Bueno, la licitación sigue adelante y recibe 3 ofertas. Tras la adjudicación, el contratista acomete las inversiones necesarias para dar inicio a la ejecución del contrato. Unas inversiones importantes que está previsto que se recuperen en el transcurso de la duración del contrato, que es de 4 años más 1 año de prórroga prevista. Bueno, todo marcha bien, normalmente. El contrato empieza a funcionar después de la inversión, pasan unos pocos meses y llega la COVID. El contrato en cuestión quedó gravemente afectado por las medidas para contener la epidemia. De entrada, el contrato quedó suspendido, que era imposible llevarlo a cabo. Ya sabes, el confinamiento y todo aquel lío. Y luego, aunque acabó el confinamiento, las cosas no mejoraron mucho. Y cuando empezaron a mejorar un poco, nunca se llegaron a alcanzar las condiciones que existían cuando se licitó el contrato. Total, que hasta bien entrado el año 2022, no se podía considerar que las cosas hubiesen vuelto a su cauce. Y no solo eso, sino que aún estaba por ver si la situación que se daba en el momento de la licitación del contrato se volvería a alcanzar. O dicho de otra manera, que aún estaba por ver si las cosas volverían a ser igual que antes y lo previsto en los pliegos de la licitación era aplicable, factible y adecuado a la situación actual. Bueno, pues hasta aquí tienes la foto de lo que pasó. Estos fueron los hechos. Estás en situación. Y ojo, no te apresures a juzgar, que aunque en este podcast todos estamos del lado del licitador, del contratista, es importante considerar todos los elementos. Que estamos aquí para pensar y aprender, no para hacer justicia. Mira, una anécdota. Todos los años, que no hay pandemia, hay un día en el que coincido con un conocido y reconocido juez con el que tengo muy buen rollo. Pasamos el día entero en el pueblo de un amigo común. El amigo común da nombre al pueblo entero. Es otra anécdota. En este caso es una anécdota pirenaica. Bueno, y como en un día da tiempo a hablar de todo, cuando se llegó a hablar de lo del conflicto o la guerra de Ucrania, dijo que todo bien. Yo estoy a favor de Ucrania, aunque no sé nada de los rusos. No hay noticias sobre la opinión y los motivos de los rusos. Ostras. Él condenaba la agresión, la guerra y todo eso, pero decía que de lo que tienen que decir los rusos no se oye nada. Muchos nos sorprendimos con sus palabras. Para todos está claro quién es el bueno y quién es el malo de esa historia. Aunque a la esposa del juez, que estaba por el pueblo, son 3 casas, cuando el juez dijo esto, sus palabras no le sorprendieron lo más mínimo, incluso las adivinó. Cuando volvió a la mesa para provocarle le dijimos: oye, tu marido dice que hay que escuchar a los rusos. Ella dijo: mira, este es juez, siempre quiero oír las 2 partes. Total, moraleja, que antes de juzgar a la ligera esto y cualquier otra cosa, intentemos tomar la perspectiva de un juez y, como poco, intentemos entender los intereses de las 2 partes, aunque los otros sean los rusos. Bien, entonces, dicho esto, empecemos por el contratista, por el de nuestro equipo. El contratista acababa de hacer una inversión importante que esperaba recuperar en los próximos años. Llega la COVID. Le impiden ejecutar el contrato por decreto, el confinamiento, y pasa casi 2 años esperando a que se recuperen las condiciones que necesita para llevar a cabo el contrato en las condiciones iniciales. La cuestión es que necesita que vuelva al contexto o condiciones pre-COVID, porque si no, el contrato no le sale a cuenta, pierde dinero, y eso duele mucho. Además, está lo de la ocupación de los terrenos, que aún no ha sido resuelto. Incluso tiene algunas conversaciones en WhatsApp sobre este asunto con la persona que le dijo que sí, que sin ningún problema. En fin,
que se ve cargado de razones obvias y más que evidentes para negociar y llegar a un acuerdo que le sea favorable y se adapte a la nueva situación. Y decide, de forma unilateral, no seguir ejecutando el contrato hasta que se resuelva la negociación que pretende tener con el ayuntamiento y consiga que se atienda a esas nuevas condiciones post-COVID y a la cuestión de la utilización de los terrenos municipales. Y además, mientras no cierre el acuerdo, no hará nada, no cederá y no ejecutará el contrato. En su cabeza no cabe ponerse a trabajar y perder dinero. Por otro lado, al ayuntamiento, pues oye, también le conviene que el contrato se cumpla normalmente. Así que ellos verán lo que les conviene. Bueno, pues eso pensó y así actuó. Suspendió la ejecución del contrato, dejó de cumplir. Además, buscó asesoramiento jurídico. Un despacho de abogados de su ciudad que trata temas administrativos, de urbanismo fundamentalmente, y que tiene buenas relaciones con el ayuntamiento. Ya sabes tú cómo son esas cosas. Pero se siente con fuerza, amparado. Total que los políticos, además, le escuchan y ni dicen que sí, ni dicen que no. ¿Qué van a decir si no saben bien qué decir? Pasan los meses y el contrato está parado, sin ejecutar, a expensas de esa negociación con el ayuntamiento. Él piensa que esto es una negociación al uso y que se puede llegar a un acuerdo con el ayuntamiento para atender a las nuevas circunstancias después de la pandemia y también para lograr poder utilizar esos terrenos del ayuntamiento. Para él esto es una cuestión además muy importante. Además, es un empresario muy serio, conocido y reconocido por su seriedad y formalidad. Y esto es así, ¿eh? Da empleo a muchas personas, tiene mucha gente en plantilla. Es profesor en una universidad, ha sido premiado y, oye, sus reivindicaciones son legítimas, están bien motivadas y, de alguna manera, él considera que justifican su postura en la negociación. Y, sobre todo, considera que no está pidiendo nada que no sea justo o que sea injusto. En resumen, el contrato no se puede ejecutar mientras duran las restricciones por COVID. El panorama durante la COVID y después de ella es distinto y altera las condiciones en que debe ejecutarse. Y el contratista deja de ejecutar el contrato porque no le sale a cuenta, condicionando su continuidad al resultado de una negociación y a que se resuelva el asunto de la utilización de unos terrenos. Intenta negociar con el ayuntamiento y pasan los meses. Bien, ahora vamos a intentar ponernos en el lugar de la otra parte, el ayuntamiento. Yo del ayuntamiento sé lo que finalmente ha resuelto hacer. No he conocido su versión de los hechos, obviamente. Pero dicho esto, por un lado tenemos a los políticos. Buenas palabras, buenas intenciones y buena disposición. Abiertos a dialogar y negociar una salida a una situación que comprenden. Lo que cabe esperar y es función de un político. Aunque llega un punto en el que los políticos reconocen sus limitaciones, su desconocimiento de lo que de verdad se puede o no se puede hacer, y dejan la pelota en el tejado de los técnicos. Los políticos saben que no todo es factible dentro de la administración, que todo está regulado y que deben ser los técnicos quienes consideren la posibilidad de atender las reivindicaciones del contratista. Esto no es sentarse a una mesa. En fin, que podríamos decir que es algo así como que el político propone y el técnico dispone. Y los técnicos, que aunque también tengan buenas intenciones y buena disposición, están más cómodos siendo rigurosos que buscando alternativas para resolver complejos entuertos administrativos. Y esto, aunque no sea más que una opinión personal, por lo general es siempre así. Total, que los y las técnicos, además de no verlo claro, tienen mucho trabajo y este asunto no se resuelve en una mañana. Es complejo. Mientras tanto, el tiempo pasa. A partir de aquí, poco importa lo que hicieron o dejaron de hacer unos y otros, lo que hablaron o lo que opinaran. Lo que sí podemos conocer son las limitaciones que existen y las situaciones que condicionan la decisión de cualquier administración a la hora de negociar. Cosas que es interesante conocer por si en algún momento necesitas ponerte a negociar. Primera cuestión. Una administración no se va a separar de lo que establece un pliego de cláusulas administrativas o un pliego de prescripciones técnicas.
Lo normal es que aplique lo previsto en estos documentos con precisión y rigor. Más aún si los cambios o interpretaciones suponen una alteración de los supuestos con los que fueron formuladas las ofertas. Si una vez adjudicado un contrato se altera, cambia o sustituye lo establecido en los pliegos, se está cometiendo un fraude a los otros licitadores. Deja de haber igualdad de trato y muchas cosas más. Aunque de todas las cosas y problemas que el cambio origina, la cuestión de la igualdad de trato es la que más te afecta a ti y más te mosquea. Mira, hazte la idea. Imagina que participas en la licitación de un contrato y no logras la adjudicación. Imagina que te enteras de que han cambiado unas premisas o condiciones de las que se establecían en los pliegos. ¿Qué? ¿Qué te parecería? Te subirías por las paredes, ¿verdad? Claro. De haber sabido que tal cosa iba a cambiar, quizá hubieras planteado otra oferta. Total, que las ofertas se hicieron teniendo en cuenta los pliegos, y si cambian los pliegos, cambia todo. Podríamos decir que hay que volver a la casilla de salida. Y esta cuestión afecta directamente a lo de la utilización de los terrenos. Recordarás que esto ya trajo cola en el momento de la licitación. En el pliego se decía que el licitador no podría utilizar unos terrenos propiedad del ayuntamiento. Luego una persona dijo que sí. No solo lo dijo, incluso lo confirmó en una conversación de WhatsApp. El caso es que esta cuestión, por estar escrita en el pliego, se convierte de facto en un aspecto no negociable. Alterar esa condición por las buenas y en este momento supondría una ilegalidad. Y las alternativas que hay y pudieran articularse para dar cabida a esa pretensión, a ese cambio, pues no serán tenidas en cuenta, por muchos motivos que ahora mismo no vienen al caso. Ahora, lo importante, con lo que nos tenemos que quedar es que, de entrada, los aspectos establecidos en los pliegos no se negocian a posteriori. Entonces, llegado el caso, tu actitud ha de ser la típica y conocida de el no ya lo tienes. Y a partir de ahí ver el caso concreto y pensar qué se puede hacer o proponer para salvar los muebles. Segunda cuestión, el impacto de la COVID. Por un lado tenemos las afecciones derivadas de las medidas impuestas por el gobierno central y autonómico para hacer frente a la COVID. Y por otro lado tenemos un contexto socioeconómico, unas condiciones de partida o supuestos que se han visto alterados y también afectan al normal e inicialmente previsto desarrollo del contrato. De hecho, no es difícil probar que estas dos circunstancias provocan una ruptura del equilibrio económico del contrato, porque de hecho es así. Y aquí, pues sí hay posibilidad de negociar, de moderar y modular posturas para tratar de llegar a un acuerdo que permita que el contrato se siga ejecutando tal y como estaba previsto, aunque atendiendo a que deberá serlo en unas condiciones económicas distintas debido al impacto de la COVID. Dicho de otra forma, hay partido. Hay partido porque esta cuestión se puede objetivar, documentar debidamente y además no extraña a nadie. Es conocida por todos y ha sido habitual. En fin, que no tenía que haber ningún problema con plantear una modificación del contrato en base a estas cuestiones. Y esto nos lleva a la tercera cuestión. Pase lo que pase, nunca dejes de ejecutar un contrato. Este ha sido el mayor de los problemas. Incumplir el contrato de forma injustificada apelando a una negociación que nunca se llegó a producir por errores de planteamiento, además. En cuanto el contratista dejó de ejecutar el contrato esperando a esa negociación, lo empezó a incumplir. Desde el punto de vista administrativo, estás muerto. Estás incumpliendo. Por mucha razón que tengas, no puedes largarte, no puedes negarte a ejecutar. Te estás poniendo en evidencia si lo haces, se lo estás poniendo en bandeja a la otra parte. Negociar con la administración o con quien sea es ceder, esperando obtener, es dialogar, es ser empáticos y también asertivos. Y también tener paciencia. Si eres escéptico con esas actitudes, entonces negociar es saber qué se puede y no se puede hacer y tener picardías para lograr tu propósito. Quédate con lo que quieras. En cualquier caso, este error, el de dejar de ejecutar, pues no es común en quien está acostumbrado en cumplir y hacer cumplir contratos. Quien cumple y hace cumplir contratos sabemos que la línea roja es desaparecer, largarte, no comparecer, dejar de ejecutar. Suspender la ejecución de un contrato es el incumplimiento de un contrato más flagrante, más evidente. Es el incumplimiento que no tiene matices y ante el que cualquier juez
tiene claro quién es el culpable, así a priori, de entrada. Dejar de hacer, suspender la ejecución de un contrato como baza para negociar, no es una opción. Y no lo es en el ámbito de lo público ni en el de lo privado. Hacerlo es, si acaso, tirarse piedras sobre su tejado. Lo sorprendente de este caso en concreto es que el contratista, aunque no esté acostumbrado a cumplir y hacer cumplir contratos que no sean de trabajo o de arrendamiento de inmuebles, estaba asesorado. Pero bueno, no conozco detalles sobre ese asesoramiento, así que nos saltamos esa parte. No juzguemos sin conocer las dos versiones. En cuanto a la historia, ¿cómo ha acabado? Pues mal, muy mal. El ayuntamiento ha rescindido el contrato basándose en el incumplimiento. Ha impuesto penalidades, se ha incautado del aval y se ha quedado tan ancho. A partir de aquí, y si algo quieres, vete al juzgado. Y ya te adelanto que lo tienes crudo. Pues vaya negociación, ha acabado saliendo. Esto es ir por lana y salir trasquilado. En fin, en resumen, una historia, un caso real y reciente, que nos permite abordar las peculiaridades de entablar una negociación con la Administración. Y es que, de entrada y por lo general, dialogar, plantear una negociación está bien, es posible, aunque con disposición a ceder, escuchar, empatizar y sobre todo conociendo los límites que existen cuando se está negociando algo que tiene que ver con la ejecución de un contrato público. También, ¿por qué no decirlo?, con picardía, no cometiendo errores que nos perjudiquen, sin pasarse en los tira y afloja, siendo conscientes de que normalmente a todas las partes conviene que los contratos lleguen a buen término. Por eso es muy importante analizar en cada caso concreto los aspectos de la negociación, que es probable, muy difícil e imposible de obtener, las líneas rojas. Sabiendo que, de entrada, lo escrito en los pliegos está escrito en piedra. No se puede cambiar a la ligera y nadie estará dispuesto a hacerlo con cualquier justificación. Lo que cabe esperar es que ante la duda, ante el problema, se aplique o se interprete lo que haya previsto en los pliegos de la licitación y además se haga con precisión y rigor. Y es que los técnicos, las personas que dan el visto bueno a lo que se esté negociando y pese a que tengan buenas intenciones y buena disposición, van a estar siempre más cómodos siendo rigurosos que buscando alternativas para resolver complejos entuertos administrativos. Las cosas como son. Por eso, el no ya lo tienes. A partir de ahí, lo inteligente es negociar con conocimiento, con el propósito de equilibrar, conciliar, aunar. Al final, todos queremos librarnos de los problemas y que los contratos lleguen a buen término. Y hasta aquí el episodio 131. En el próximo episodio te hablaré sobre el impacto de los fondos Next Generation en la contratación pública en lo que llevamos de este año 2022. Puedes hablarme, espero tus opiniones, propuestas, sugerencias y dudas en luisgracia.es/contactar. Puedes aprender a vender a la administración en luisgracia.es y puedes escuchar este podcast, este programa Contratación Pública, a través de Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts y en cualquier reproductor de podcast, en todas partes, menos en Canal Sur. Gracias por estar al otro lado, por recomendar este podcast a otros contratistas, por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de una semana. Y feliz vuelta al cole.